el ministerio Conéctate Jesús y seminarios y tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios. O sea, el hecho de que hay cuentas por pagar y todo lo demás, uno tiene que hacer un presupuesto y tiene que arroparse hasta donde el presupuesto le dé. Así que ella sonrió y dice, no, eso es muy cierto, pero la conversación el Espíritu Santo la guió para que se pudiera dar y pudiéramos compartir con ella que éramos cristianas. Y de eso se trata el compartir a Jesús en las diferentes actividades que estamos realizando. El predicar el Evangelio no implica que yo tengo que hacerlo en un formato, eh, ¿cómo se dice? En un formato predeterminado, que, ok, tiene que ser en la iglesia, con gente sentada allí, que abramos la Biblia y me toca predicar. No, el predicar el Evangelio puede ser simplemente compartir en ese momento de que uno es cristiano y que el Señor sostiene a sus hijos, que a pesar de que hemos tenido una baja en entrada económica, no nos hemos muerto de hambre. Estamos aquí, el Señor cuida de sus hijos, provee, Él sustenta. Y el hecho de compartir eso con esta colaboradora, de eso se trata la predicación del Evangelio. No es que yo tengo que darle un estudio bíblico, no es que yo tenga que decirle abre tu Biblia y busca tal texto, no. Es simplemente compartir, compartir lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas. Así que Pablo, sin importar dónde estuviera, como Dios lo había comisionado, él compartía el Evangelio con las personas que estaban allí. Y eso fue exactamente lo que trató de hacer en Atenas. Y vamos a leer un poquito de cómo reaccionaron los paganos. Ahora estamos hablando de personas que no son de nuestra fe. Yo hubiera de repente no usado la palabra paganos, yo le hubiera usado la palabra no creyentes en nuestra fe. ¿Cómo reaccionaron ellos ante las palabras y las preguntas de Pablo? Y vamos a leer Hechos de los Apóstoles en la Biblia, capítulo 17, versículos 18 al 21. Y vamos a ver cómo reaccionaron. Nos dice Hechos capítulo 17, versículo 18 al 19. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Interesante. No le cerraron la puerta a Pablo, sino que lo llevaron a una plaza donde él pudiese explicar con mayor claridad esta nueva enseñanza. Y nos sigue diciendo Hechos capítulo 17, versículos 20 al 21. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Así que, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Aprovechó la coyuntura de que a ellos les interesaba escuchar algo nuevo, les dio
algo nuevo. Y ese algo nuevo era el Evangelio de Jesús. Y estos señores, los epicúreos y los estoicos, yo recuerdo cuando estábamos en la secundaria, yo recuerdo haber estudiado acerca de los epicúreos y los estoicos y me da por recordar que ellos tenían conceptos muy claros. Los epicúreos eran los seguidores eh, del filósofo que tiene el mismo nombre. Y dice, los epicúreos creían que el mundo había llegado a existir por casualidad y que si existían los dioses, a estos no les interesaba el hombre, ni tenían nada que ver con él. Así que aquí el apóstol Pablo tiene todo un reto y vamos a ver que creían los estoicos. Los estoicos creían en un poder divino que había creado y ordenado el universo y que enseguida había establecido leyes fijas para gobernar la vida. Enseñaban que las necesidades individuales de las personas no tenían importancia y que éstas tenían el deber de aceptar lo que les tocara en la vida. Qué interesante y qué reto el del apóstol Pablo. Primero, lidiar con personas como los epicúreos, y vamos a ver si retrocedo, los epicúreos que creían que el mundo había llegado a existir por casualidad y que si existían dioses no tenían nada que ver con el ser humano. Y entonces irnos a los estoicos que sí creían en el poder divino, que creían que ese poder divino había creado el mundo, que había establecido leyes fijas, pero que esos dioses no se interesaban en las necesidades individuales de las personas. Dos pensamientos totalmente diferentes. Y ahora el apóstol Pablo va a presentarles a estos señores, a los estoicos más que nada, que sí, apoyarnos en el hecho de que ellos sí creen que existe Dios, decirles, ese Dios que existe, sí se interesa por las necesidades espirituales. Y al otro grupo, los epicúreos, decirles, aló, este mundo no vino por casualidad, sí fue creado por Dios y ese Dios se interesa por las personas, se interesa en la vida de las personas. Así que qué reto, qué reto. Y yo me imagino que el apóstol Pablo, siendo una persona que fue educada, que fue formada como un líder espiritual en Israel, que él habrá tenido un cierto conocimiento de estos filósofos o que estando en Atenas se documentó en cuanto a estos filósofos. Vamos a ver qué nos dice la guía de estudio al respecto. Y nos dice que es evidente que con sus dioses extraños, Pablo impresionó a la gente del mercado, por lo que lo llevaron al Areópago. Este es el lugar, el Areópago, una parte de la ciudad donde se dirimían asuntos legales y religiosos, aunque al parecer Pablo no enfrentó ningún tipo de juicio legal. Es que en el Areópago también se juzgaban a los criminales, pero a Pablo no lo llevaron para juzgarlo, lo llevaron para que él pudiese explicar con mayor amplitud esta nueva enseñanza. Por lo visto, querían escucharlo a él y su nueva doctrina. Sería difícil ignorar a alguien con la elocuencia, la pasión y la inteligencia de Pablo, aunque promoviera ideas que a aquella gente le parecían muy extrañas, muy extrañas. Pero el apóstol Pablo tenía el don, era elocuente al momento de
hablar en público. Así que comandaba el hecho de que quisieran escuchar y quisieran saber algo más acerca de esta nueva enseñanza. En Hechos 17:21 dice que los atenienses no hacían, más que hablar y escuchar sobre las últimas ideas. Lucas los estaba acusando. ¿Acaso Lucas los estaba acusando de perezosos? Probablemente no. Lo más probable es que señalara que eran pensadores y polemistas experimentados, o sea, personas que se dedicaban a filosofar. Y yo recuerdo cuando estudiamos filosofía que se hablaba de que estas personas se la pasaban todo el día filosofando. ¿Cómo es la mente? A mí me gustaba mucho la filosofía. Acabo de recordar una máxima de Descartes que decía, pienso, luego existo. Si tú piensas, entonces quiere decir que existes. Si no piensas, has dejado de existir. Y son estas ideas que yo me imagino que ellos se la pasaban hablando, tratando de darle sentido a la vida, de descubrir algo acerca del mundo que les rodea y pasaban el tiempo entonces filosofando, proponiendo ideas, discutiéndolas, viendo cómo le podían dar una explicación a sus vidas diarias. Así que al fin y al cabo la sociedad griega generó pensadores, yo lo recuerdo, como Sócrates, Platón y Aristóteles, filósofos cuya influencia ha llegado hasta nuestros días. Totalmente. Así que Atenas había sido considerada durante siglos el centro del pensamiento intelectual y filosófico. Aunque algunos de estos pensadores no eran ateos, desde luego no en el sentido que hoy concebimos el ateísmo, muchas de sus ideas filosóficas diferían radicalmente de las enseñanzas del cristianismo. Por eso fue que busqué eh, lo que creían los estoicos y lo que creían los epicúreos, para que nos diéramos cuenta de que sus ideas eran radicalmente diferentes a las enseñanzas del cristianismo. Así que es difícil, por ejemplo, encontrar en la filosofía de los epicúreos y los estoicos. Gracias por llegar hasta esta parte. Busca el siguiente vídeo en este mismo canal. Si tiene problemas o necesita oración, escribe a joseam2007@hotmail.com. Puedes escribir también a conectategma@gmail.com. Puedes reclamar un premio sorpresa por tu visita a este canal. Te esperamos. Somos el Ministerio Conectate a Jesús. Recuerda, escribe a conectate1057@gmail.com. Repito una vez más, conectate1057@gmail.com. Gracias por tu visita. Reclama tu premio sorpresa ya mismo. Te llegará hoy mismo. Recuerda, escribe a conectate1057@gmail.com. Repito una vez más, conectate1057@gmail.com. Gracias por tu visita. Reclama tu premio sorpresa ya mismo. Te llegará hoy mismo.